Ya estamos ahorita en Diálogo de Impacto. Obviamente vamos a analizar un tema de interés. Sabemos que ya está la contienda electoral, pero esto va amarrado. La política y la economía van amarrado. Y estos últimos acontecimientos también han tenido su impacto y han afectado grandemente muchos aspectos de la parte económica del país, la parte política. Pero ya el gobierno está empezando a calentar motores con fines electorales. Si recordamos, el 5 de septiembre el gobierno anunció que va a reducir gastos en 2.000 millones de lempiras, porque estos fondos los va a destinar a carreteras y a infraestructuras, a reparación de escuelas. Esto pues es parte de lo que anunció. El 10 de septiembre, justamente el Día del Niño, el Ejecutivo presenta el presupuesto 2025 al Congreso Nacional. Esto pues ya de cara a su último gobierno. Este presupuesto asciende a 430.907.8 millones de lempiras. 430.000.8 podemos decir millones de lempiras. Esto es lo que ha presentado el gobierno. Esto representa un incremento de 23.000 millones de lempiras, que representa el 5,8%. Hay un incremento, pero hay muchas jugadas que vamos a analizar cuando estemos. Pero también, justamente cuando se presenta el presupuesto, el Fondo Monetario Internacional anuncia de que en octubre viene una misión y que posiblemente ya a una revisión de un acuerdo con Honduras. Honduras ha estado un poco con tropiezos, recordemos desde el 2013 ha venido tropezando con el Fondo Monetario Internacional. Pero, ¿qué otras medidas va a exigir el Fondo Monetario Internacional al gobierno de Honduras para poder firmar un acuerdo? Aprobaron el presupuesto. Sabemos que estamos este es el último año de gobierno. ¿Logrará el gobierno este acuerdo? Ese tema que abordaremos justamente con el licenciado Alejandro Cafati, economista, sobre este y otros temas también, el riesgo de país, como de septiembre. En el mes de septiembre hubo una subida estrepitosa en el riesgo país y esto afecta para la inversión. El panorama no es nada halagador, pero vamos a tratar de analizar y de que todos podamos entender qué es lo que está sucediendo. ¿Habrán algunas condicionantes? Se habla en algunos sectores hasta de posible devaluación del lempira. ¿Qué probabilidades hay esto y cómo afectará realmente la economía de los hondureños? Pues el tema que abordaremos en breves instantes, pero antes veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto. El secretario de Finanzas ya le entregó a la Secretaría del Congreso Nacional el anteproyecto de ley del presupuesto de ingresos y egresos de la República para el próximo año, el cual refleja un aumento de 23.000 millones de lempiras en comparación al de este 2024, donde en inversión pública se destinarán más de 97.000 millones de lempiras. Dentro del presupuesto se considera un monto que es el alma y la vida del presupuesto, que es el programa de inversión pública y social, por 97.250 millones de lempiras. El programa de inversión pública y social más grande de toda la historia del país, en donde se considera la continuidad de la construcción de los 8 hospitales, la construcción de un laboratorio de vigilancia de salud, la construcción de un laboratorio de medicamentos, la construcción de salas neonatales, de salas quirúrgicas para el trasplante renal, más de 8.500 millones de lempiras en el programa de carreteras, la continuación de programas como Caminos Productivos. Los economistas aseguran que el incremento de 23.000 millones de lempiras no se justifica, ya que este gobierno tiene una baja ejecución del actual presupuesto, además que provocará un aumento en el déficit fiscal. A mí me parece que es un incremento que no se está justificando porque la ejecución de 2024 ha sido bastante baja. Las proyecciones macroeconómicas para el 2025 son parecidas al del 2024. Eso quiere decir que con ese incremento el déficit fiscal podría incrementarse o el gobierno tendría que endeudarse más para poder cubrir ese incremento en el 2025. Por otro lado, yo espero que la oposición política que tiene mayoría en el Congreso en este momento haga un buen trabajo, haga un buen análisis y realmente haga los recortes correspondientes.
La presidenta del Colegio de Economistas asegura que en las últimas décadas los presupuestos generales de la República no han ayudado en nada a mejorar la calidad de vida de la mayoría de los hondureños. Esperamos como Colegio Hondureño de Economistas es que se hagan, se definan las estrategias claras para asegurar la ejecución de este presupuesto en términos de los alcances. Uno de los temas que hemos visto con recurrencia, no desde ahora, sino que desde periodos anteriores, es que se presente el presupuesto y no hay claridad de cuáles son los resultados que se esperan de este presupuesto. Ya hemos visto, nada más se conoce el tema de la inversión pública, pero el resto del accionar de las instituciones es importante tener claridad en este tema. El Fondo Monetario Internacional avala el anteproyecto de ley del presupuesto general de la República para el 2025, ya que aseguran que está en línea con el programa económico que firmaron con el gobierno. En cámara, Walter Pérez les informó Luis Durón. Ya está aquí con nosotros el licenciado en Economía Alejandro Cafati, a quien le agradecemos pues querer analizar e interpretar esto, porque el tema económico a todos nos afecta. Directamente, ni siquiera directamente nos afecta. Cualquier decisión que el gobierno tome afecta directamente a nuestras economías. Por lo menos se han cumplido los términos, yo creo que hay que reconocer. El presupuesto tenía plazo para entregarse hasta el 15 de septiembre, que es el plazo que establece la ley, y se presentó 5 días antes. Sabemos que es un año electoral y obviamente el presupuesto va destinado a eso. Hay un incremento de un 5,8%. Relativamente no es tanto, pero sí hay un movimiento a lo interno del presupuesto, licenciado Cafati, que es lo que vamos a tratar de analizar este día. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Para mí siempre es un honor poder participar en representación del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y más analizando temas tan importantes, como lo mencionaba, que impactan no solo el desarrollo de la economía en general, sino también la vida de todos y cada uno de nosotros los hondureños. Sí. ¿Cómo interpreta usted este nuevo presupuesto que es el último presupuesto de este gobierno? Este es el presupuesto que se va a ejecutar en el 2025, justamente en el año electoral. Sí. Bueno, primero llama la atención qué es lo que va a suceder internamente en el Congreso Nacional. Hemos visto en estos días que el Congreso Nacional es lo que menos tiene es acuerdos y podría generar nuevamente disputas a lo interno entre las diferentes bancadas, la discusión y aprobación del presupuesto general de la República. Acordémonos que en los años anteriores el Congreso Nacional ha aprobado hasta en enero el presupuesto general de la República, aunque la ley manda que tiene que ser a finales de diciembre del año en curso. En ese sentido, pues obviamente por ser el último presupuesto del gobierno, como usted muy bien lo cataloga, y que coincide además con un proceso electoral tanto primario como general, existe siempre la duda y la desconfianza si el presupuesto va a estar orientado más a poder salvaguardar los intereses nacionales o va dirigido únicamente para poder promover campañas políticas desde el oficialismo. Pareciera en primera instancia que esto no es así. Sin embargo, el incremento en la inversión tanto social como productiva puede dar luces de que sí esté existiendo algún tipo de financiamiento electoral dentro del presupuesto general de la República. Creo que esto es algo que debería de cambiarse y deberían haber entes que estén auditando la correcta ejecución más en medio de un proceso electoral tan conflictivo como el que podríamos llegar a tener en 2025. ¿Usted cree que va a ser un proceso electoral atípico? ¿Va a ser bastante virulento, como decimos popularmente? Bueno, primero, y aquí quiero ser bastante enfático en mencionar que para el sector privado que hayan elecciones siempre va a ser un tema importante en el país, así que algo que debemos apuntar como sociedad es que se celebren las elecciones limpias y transparentes. Sin embargo, parece, por el ambiente preelectoral que estamos viviendo, que va a ser un proceso electoral con bastante violencia política. Ya la hemos visto en esta semana, carteles
en las calles en contra de candidatos tanto del Partido Liberal como del Partido Nacional. Se han manchado las paredes de sedes de diferentes partidos en el país, y esto da una noción de que podríamos tener un incremento en la violencia política, y podría ser promovido incluso desde el financiamiento del presupuesto general de la República. Por eso es importante en este momento, desde la sociedad civil y en particular desde el sector privado, poder analizarlo y hacer preguntas al Congreso Nacional que todos los hondureños deban de conocer, como cómo se va a financiar, qué es lo que se espera y por qué hay incrementos significativos tanto en inversión social como en inversión productiva. No estamos diciendo que esté mal, pero en medio de un proceso electoral podría prestarse para clientelismo político. Sí. ¿Cómo analizan ustedes, cómo interpretan ustedes el hecho de que el 5 de septiembre, justamente, el gobierno anuncia que va a reducir gastos? Va a reducir gastos en 2.000 millones de lempiras, gastos corrientes, ¿verdad? Gastos de superfluo, podemos decir. Y que este dinero va a pasar a infraestructura y de carreteras y de escuelas. Bueno, primero... Y, salud, y hospitales. Sí, claro. Primero da una impresión de una mala planificación, porque si el gobierno no necesitaba 2.000 millones en gasto corriente, que es prácticamente el pago de sueldos y salarios, y sigue en inversión, ¿por qué lo presupuestó en sueldos y salarios y no en inversión? Esto ha sido una reiterativa en el actual gobierno, más aunado al tema de la baja ejecución presupuestaria. Hasta este momento la ejecución en infraestructura no llega ni siquiera al 40% como se tenía en años anteriores, a pesar de que solo faltan alrededor de 3 meses para poder finalizar el año. Si bien es cierto, y es algo de reconocer, se ha incrementado la inversión en ampliación de calles y carreteras, mejoras de caminos viales, sin embargo esto no es suficiente. Nosotros desde el sector privado siempre hemos manifestado la necesidad de incrementar la inversión pública, porque esta es complementaria a la inversión privada. Si no hay infraestructura, si no hay logística, muy difícilmente van a venir inversionistas, que son los que al final del día crean empleos para la población. Por eso es la importancia del sector privado de analizar este presupuesto y poderlo detallar de a dónde y cómo se va a financiar estos fondos públicos, que al final debe ser un presupuesto que nos debe beneficiar a todos los hondureños, independientemente del color político al cual nos sintamos más afines. Sí, hay un término, yo escuchaba varias opiniones sobre esto de que el gobierno tenía una baja ejecución presupuestaria, o sea que lo que se planificó no se cumplió. Pero ellos hablan de que sí en un 98%, pero otros sectores dicen que no se logró realmente llegar a un 90%. Es que ahí hay que en el detalle está el diablo, decía mi abuela, ¿no? Cuando uno mira en grandes rasgos la ejecución presupuestaria, normalmente el gobierno ha estado entre el 90 y el 98%. Sin embargo, la gran proporción de este presupuesto es ejecución de pago de sueldos y salarios, algunos proveedores, ejecución que es bastante monótona y hasta automática, podríamos mencionarlo. Cuando uno ve la ejecución e inversión, pero inversión productiva, no inversión social, no estamos diciendo que esté mal, pero el pago a subsidios, por ejemplo, el pago a pensiones no debería ser considerado como una inversión social, sino más bien como un gasto, porque estamos destinando más dinero a poder financiar ese tipo de elementos. A lo que voy es que la inversión productiva en carreteras, en infraestructura, ha estado relativamente baja, e incluso han habido diferentes sectores, particularmente el sector relacionado a la construcción, que han manifestado tener retrasos incluso en los pagos a sus afiliados, a sus empresas, a sus constructoras. Igual en el caso del tema de la generación de energía. Entonces, cuando uno ve el detalle, realmente no hay una ejecución eficiente y eficaz como la necesita tanto el pueblo como los diferentes sectores productivos del país. Sí. Ahora bien, ustedes ya analizaron este presupuesto que justamente es de 430.907,8 millones de lempiras. Este es el nuevo presupuesto, son 23.000 millones más que el año anterior. Pero ustedes ya han empezado a desglosar, porque aunque el gobierno, por ejemplo, especifica y da algunas... por ejemplo, se habla de que 30.000 millones en protección social, 15.000 millones en salud, 10.454 millones en energía, 8.506 millones en carreteras, 7.909 millones en seguridad ciudadana, 7.276 millones en seguridad alimentaria, 4.356 millones en educación.
define los rubros, ¿verdad? Educación, seguridad alimentaria, seguridad ciudadana, carreteras, energía, salud y protección social. Estos son algunos de los puntos que dieron genéricamente. Pero vemos que la mayor concentración, si tomamos en cuenta los 2.000 millones, por ejemplo, de reducción de gasto, que esto va a ir a infraestructura, entonces vamos a tener un boom en este rubro durante del 2025. Bueno, es que al final todo responde a una lógica electoral de alguna u otra forma, ¿no? La mayor cantidad de recursos destinados a carreteras es para demostrar que el gobierno está cumpliendo, si así lo queremos decir, e incluso como mencionan en su eslogan, con las promesas de campaña, cómo poder ampliar la red de carreteras viales en el país. Al final todo responde a una lógica electoral. Lo que habría que ver es esta lógica electoral o este presupuesto general de la República, donde se están focalizando estos fondos. Si es una inversión pareja, como se conoce a nivel nacional, o están focalizados únicamente en los departamentos donde Libertad y Refundación tiene más afinidad. Eso, si fuese este segundo caso, pues realmente es preocupante porque el desarrollo del país debe ser uniforme, no sectorizado. Y otro elemento importante es cuál va a ser la ejecución al final. Actualmente Honduras tiene un presupuesto alrededor de 407 mil millones de lempiras, pero la ejecución no supera ni siquiera el 60%, a pesar que solo faltan, vuelvo y repito, 3 meses para finalizar el año prácticamente. Así que habría que ver, a la par de estos montos aprobados, qué tan bien se están ejecutando y qué tan transparente se están ejecutando estos fondos públicos, dado que la transparencia debe ser un pilar fundamental y más, vuelvo y repito, en medio de un proceso electoral. Ya hemos visto en gobiernos anteriores que el presupuesto se presta de alguna u otra forma para un tema de clientelismo político y en este momento la sociedad civil hondureña debemos estar atentos para evitar que se usen fondos públicos para poder financiar campañas. Eso creo que va a ser un poco complicado porque hay mucha inversión social que podemos ver de que se va a utilizar. Pero bueno, ¿ustedes han analizado ya parte de este presupuesto? ¿Qué datos relevantes han encontrado, licenciado? Mire, casualmente acaba de mencionar el tema de la inversión social. Honduras actualmente tiene alrededor de 77 mil millones de lempiras en inversión social aprobados para el 2024. En 2025 se incrementan a cerca de 97 mil millones de lempiras, el dato más alto que ha tenido el gobierno de la República en muchos años en el país. Y cuando uno habla de inversión social se está refiriendo única y exclusivamente al pago de subsidios, que si bien desde el sector privado hemos manifestado que es un elemento que contribuye, no debe ser una política permanente de parte del gobierno y debe estar acompañado con un estudio de análisis de impacto económico para determinar qué efecto están teniendo sobre la población ese tipo de subsidios y los que no están teniendo, eliminarlos, precisamente para poder reducir de alguna u otra forma las presiones financieras sobre el gobierno. Otro tema es las transferencias y donaciones, y estas transferencias y donaciones pueden ser tanto a las personas directamente a través de diferentes programas como la Red Solidaria, que es uno de los programas emblemáticos, por así decirlo, del actual gobierno, como a las municipalidades y a cualquier otra instituciones que contribuyan a mejorar de alguna u otra forma la calidad de vida, en teoría, de los hondureños. Sin embargo, esto debería ir acompañado también con una evaluación de quiénes son los beneficiados, cuánto va a ser la cantidad de beneficiarios que se esperan para el 2025, de dónde son y cuáles han sido las mejorías en la calidad de vida que se han tenido. Y un elemento interesante es el tema del subsidio a la energía. Desde el sector privado nosotros en su momento nos manifestamos en contra, precisamente porque un porcentaje de ese subsidio lo paga o se le carga a ciertos sectores del sector empresarial, por lo tanto no debería considerarse como un subsidio per se. Y lo otro es que pareciera, y los últimos datos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica reflejan que los beneficiarios de ese subsidio se está disminuyendo mensualmente en el país. Así que la pregunta es ¿por qué se están disminuyendo y qué está haciendo el gobierno para poder generar una política de subsidios suficientemente efectiva y eficaz para la población? Al final del día, el comunicado del Fondo Monetario desde el sector privado no nos sorprende. Hay un acuerdo con el Fondo Monetario. Ya hay un acuerdo, ya llegaron por lo menos un entendimiento, podemos decir, previo al acuerdo. Sí, entonces hay compromisos, tanto del Fondo Monetario como los compromisos de Honduras. Uno de los compromisos más importantes que tiene el Fondo Monetario con Honduras es precisamente el tema de la devaluación de la moneda, que si bien es cierto no está explícitamente definido dentro del acuerdo con el fondo, hay muchas líneas en el acuerdo que dan a entender que el gobierno efectivamente tiene que hacer una devaluación.
Y hemos estado en el país alrededor de 30 meses sin devaluación de la moneda, así que hay una presa, podríamos llamarla de esta manera, acumulada, que cuando el gobierno, sea este o el nuevo, empieza a devaluar, el impacto en la población va a ser mucho mayor que hubiéramos mantenido una devaluación programada como teníamos en años anteriores. ¿Qué hicieron de diferente esto? Porque yo le preguntaba este tema porque la devaluación obviamente a todos nos preocupa, porque tiene un impacto realmente directamente en nuestras economías. Al devaluarse la moneda, pierde ese poder adquisitivo, y si con 100 pesos comprábamos poco, ahora vamos a comprar mucho menos si hay una devaluación. ¿Qué tan alto es el compromiso? Porque usted me explicaba, desde hace 30 meses la moneda de Honduras, el Empira, se ha mantenido estable, sin devaluación. Sí, y esto no quiero decir, y desde el sector privado no queremos mencionar que sea algo malo. Ajá. Malo es cuando el gobierno artificialmente, como se está haciendo ahorita, por decisiones políticas y no técnicas, mantengan estable el Empira respecto al dólar. Entonces, esto sí realmente está generando diferentes aspectos negativos en la economía. Uno de ellos es precisamente la falta de disponibilidad de dólares en el mercado, que ha afectado las finanzas de las empresas. Y otro elemento interesante aquí a relacionarlo, que desafortunadamente en Honduras, y este es un comentario que nosotros lo escuchamos en cualquier parte, cada vez los alimentos, los productos para el hogar son más caros. Todos los meses destinamos más dinero precisamente a poder comprar estos alimentos y estos productos, y se debe precisamente a porque Honduras prácticamente importa todo lo que consume como país. Ya no somos capaces ni siquiera de producir los granos básicos que consumimos. Por lo tanto, una devaluación de la moneda va a contribuir obviamente a que se encarezcan más estos productos que estamos consumiendo en la economía. Por lo tanto, debemos como país tomar políticas económicas responsables y evitar el impacto negativo mayor sobre la población, y para esto debemos analizar muy detenidamente como país y precisamente el gobierno cómo se van a tomar estas decisiones de política monetaria. ¿Podemos decirte que es inminente realmente la devaluación del Empira? Podríamos mencionar que es inminente, sea más temprano que tarde. El gobierno, vuelvo y repito, este o el próximo va a tener que hacer una devaluación agresiva del Empira, porque hemos estado 30 meses sin devaluar y hay una presa por la cual Honduras seguiría perdiendo divisas, reservas internacionales, si no devalúa. ¿Qué tiene que ver esto con, por ejemplo, el control de los dólares y todo este aspecto? Eso lo vamos a analizar después de pausa. Asimismo, analizar un poquito más a profundidad el riesgo país que se ha incrementado internacionalmente en el país. ¿Cómo afecta esto la inversión extranjera, que realmente ha sido poca y que se necesita para la generación de empleo? Por eso lo vamos a analizar después de pausa. No nos cambie, que ya volvemos. Estamos conversando con el economista, justamente oficial del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, el licenciado Alejandro Cafati, sobre el nuevo presupuesto. El nuevo presupuesto, este es el último presupuesto de este gobierno, es el que se va a ejecutar en el 2025. Nos ha dado datos reveladores, va a haber bastante inversión. Está hablando también de que es importante la transparencia, la ejecución presupuestaria. Él pues pide que no se utilice estos bonos, por ejemplo, subsidios con fines políticos, aunque aquí yo voy a meter mi cuchara. Y si recordamos el 2021, nadie otorgó más inversión social que Juan Orlando Hernández. Y la gente aprendió, el electorado, a aceptarlo, pero a tomar la decisión que ellos querían. O sea, los bonos y los subsidios, al final, las elecciones del 2021 nos lo dejaron claro. No hay garantía de que si usted le da un subsidio o un bono a una persona, esa gente va a votar por usted. Y es bueno. Es bueno porque están aprendiendo a sobrevivir. Interesante lo que habla, por ejemplo, que parte de los acuerdos, porque en octubre viene una misión del fondo, y parte de esos acuerdos es que tarde o temprano, si no es este gobierno, el próximo gobierno tiene que haber una devaluación, porque se ha mantenido congelado como por 30 meses.
30 meses solo. 30 meses. 30 meses. Entonces, esto nos debe llamar a reflexionar. Ahora bien, mi pregunta ahora va enfocada al control de las divisas. ¿Qué tiene que ver el control de las divisas? Porque yo, por ejemplo, he escuchado versiones del gobierno donde dicen que sí había mucha fuga de capitales, mucha gente compraba dólares, pero para invertir, y que no eran importaciones, no eran, sino que era fuga de capitales y que eran divisas que pasaban a través del sistema financiero. Entonces, por eso ahora hay un control de eso. Pero ¿qué tiene que ver ese control de las divisas con el resto de cosas, licenciado? Bueno, para que nos explique, porque al final la compra de dólares nos afecta, y nos afecta a la mayoría, porque el que no recibe remesas tiene que comprar algo. Siempre hay una relación directa, podemos decir. Sí, bueno, este tema, primero, en Honduras nunca ha existido fuga de capital. Es súper normal que un inversionista en Honduras, en Estados Unidos, en Bélgica, en Costa Rica, si ve que en otro país hay mejores condiciones que en las que está, pues no es que saca todo su capital, pero saca una parte de su capital y lo invierte en otro país para tener utilidades. Al final son empresas lucrativas y eso hay que tenerlo bastante consciente. Honduras, desde el 2020, no había modificado su tasa de interés, se llama tasa de política monetaria, que es la tasa de interés de referencia que pone el Banco Central para poder controlar, si así se podríamos llamarlo, las tasas de interés en el mercado. Así que, dado que Honduras no había incrementado y se mantuvo en 3%, habían países como Nicaragua, como Costa Rica, que tenían tasas de interés cerca del 7, 8, 9%. Es normal que un inversionista quiera colocar parte de sus capitales en estos países que generan más rendimiento que en Honduras. Honduras no tomó las decisiones y empezaron a salir. Y el gobierno utilizó esto de excusa para mantener un control estricto de los dólares. Hoy actualmente el sector empresarial no puede acceder a más de 100,000 dólares sin mostrar un comprobante, y esto lo que ha generado es un estancamiento de muchos sectores en el país. Entonces, al final estamos generando una presa, también una burbuja que tarde o temprano podría explotar y generar repercusiones más negativas para la economía, precisamente por no tener un mecanismo eficiente de asignación de dólares, por un tema de especulación, o evitar un problema que realmente no está existiendo. Si hubiésemos tomado las decisiones económicas a tiempo, no tendríamos ese problema de sobredemanda, que el gobierno así lo ha catalogado y realmente sí existe. Pero la sobredemanda es porque usted va al banco y necesita 500,000 dólares y solo le asignan el 10%, entonces usted pide 1,000,000 para que le den los 500,000 dólares que realmente necesita, por ejemplo. Esta sobredemanda, pues obviamente está generando algún cierto nerviosismo al interno del Banco Central, y es normal, pero no tampoco se han tomado las decisiones para poder solventar. Y al final lo que estamos pagando los hondureños es que las empresas tengan costos financieros más altos, porque necesitan más tiempo para pagarle a proveedores, y muchos de esos proveedores son internacionales, lo que está encareciendo también, de alguna u otra forma, los productos que consumimos. Eso le iba a decir, ¿podría haber escasez, por ejemplo, diciembre, que es el mes más alto de consumo en Honduras? Bueno, hay que esperar que no. Yo no me atrevería a mencionar si hay o no escasez. Lo cierto es que el gobierno tiene que hacer, y esperamos que esta visita del Fondo Monetario sea precisamente para contribuir a solventar este problema que se está dando. Nosotros hemos hecho algunas encuestas desde el COEP para poder identificar el problema, y más del 95% de los empresarios, sean estos pequeños, medianos o grandes, tienen problemas para poder acceder a los dólares actualmente, lo que está generando mayores costos financieros para las empresas. Sí, y esto bien. Ahora bien, lo que hablábamos, por ejemplo, que sabemos, usted nos explicaba también de que la baja ejecución presupuestaria también nos explicó todos estos términos, pero sin embargo, ¿qué otras medidas, por ejemplo, son parte de este acuerdo? Porque ya hay lineamientos, o sea, el Fondo Monetario ya da unos lineamientos al gobierno. ¿Qué otras medidas va a haber, aparte del cambio de la política monetaria? ¿Van a haber algún otro tipo de requerimientos para poder firmar este acuerdo? ¿Y qué posibilidades hay de que se pueda firmar en octubre este acuerdo con el Fondo Monetario? Primero, ya está firmado. Lo que pasa es que a Honduras no le han dado los desembolsos. Actualmente hay 2 desembolsos pendientes de parte del Fondo Monetario. Acordémonos que este acuerdo stand-by es por un financiamiento de alrededor de $700
millones de lempiras, de los cuales solo le han dado alrededor de 100 millones. Faltan 2 desembolsos más para poder hacer un total de 300 millones en este año de dólares que contribuirían de alguna u otra forma a financiar el gasto público. Lo que va a hacer el gobierno con el Fondo Monetario en octubre, que venga a la visita, es evaluar los términos y los avances que ha tenido en los diferentes aspectos o acuerdos con el Fondo Monetario. Uno de ellos es precisamente la tasa de interés, donde Honduras se comprometió a incrementarla. Ya el director del Fondo Monetario a finales de julio le incrementó de 3 a 4%, un 1% más, y muy probablemente va a incrementarla mucho más allá de la inflación. Actualmente la inflación es alrededor del 5%, así que Honduras debería de tener una tasa de interés mínima del 5.5%, más el tema de la devaluación de la moneda, que es un tema del que ha venido insistiendo el Fondo Monetario no solo con este gobierno, sino también con los gobiernos anteriores. Una mayor liberalización del tipo de cambio. Acordémonos que de alguna u otra forma el tipo de cambio en Honduras no es libre, sino que está controlado por parte del Banco Central, y al Fondo Monetario lo que le interesa es poderlo liberar a la oferta y la demanda en la economía. Obviamente, si nosotros vamos a este mecanismo, pues en los primeros días de la implementación vamos a verlo feo, porque vamos a experimentar una devaluación demasiado alta, pero no creo tampoco que el gobierno le está apuntando a una liberalización total del tipo de cambio como lo pretende el Fondo Monetario Internacional. Sí, y yo creo que aquí es ese juego, ¿verdad? Una cosa es lo que el Fondo Monetario quiera y hasta dónde el gobierno puede ceder, porque en esto es un estira y encoge. Sí, en efecto. No es que tampoco es ley lo que diga el Fondo Monetario. Eso es fundamental, es un compromiso entre las partes, y por eso son las visitas paulatinas, porque tanto el Fondo Monetario como el gobierno pueden considerar que algunos de los compromisos no se van a cumplir en su totalidad, sino que parcialmente, y por eso hay revisiones recurrentes. Lo cierto es que de alguna u otra forma, y en mayor o menor grado, todo lo que está escrito en el Fondo Monetario debe cumplirse si Honduras no quiere incumplir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que sí sería evidentemente una lápida, si lo podríamos decir así, para la economía nacional, que el gobierno incumpla cualquier acuerdo que sea con el Fondo Monetario Internacional. Pero yo creo que es algo importante también que hemos visto, que este gobierno ha mantenido buena relación con el Fondo Monetario Internacional. Ha habido buena comunicación. Bueno, el Fondo Monetario ha flexibilizado también mucho sus criterios en comparación después de pandemia también, con gobiernos anteriores, claro, y con países en vías de desarrollo como el nuestro. Ya no son tan rígidas sus políticas, sus recomendaciones, de políticas para los países. Incluso personalmente miré por primera vez que incorporaron dentro del acuerdo con el Fondo Monetario un componente de inversión social, precisamente, y esto da luces de que ya no es el mismo Fondo Monetario que teníamos en años anteriores. Lo cierto es que de alguna u otra forma el gobierno se iba a tener que hacerse responsable de lo que firmó y lo que pactó con el Fondo Monetario Internacional, y esperemos que en octubre realmente hayan anuncios positivos y que generen certidumbre, porque otro elemento que mencionaba usted en la introducción y que sería interesante hablar es precisamente el tema de riesgo país, ¿no? Sí, porque y por eso les digo, todo va ligado. El hecho de que en septiembre Honduras haya subido casi 7 puntos, podemos decir, o 70 puntos básicos, en riesgo país, esto es terrible, porque realmente se había mantenido más o menos estable. Venimos de crisis grandes, 2009, 2017, el 2021 también fue una crisis bastante fuerte. Entonces, esto afecta, porque estas mediciones son las que analizan los inversionistas, y Honduras necesita inversión extranjera, porque nosotros ya dimos. O sea, con la inversión nacional nosotros sobrevivimos, pero no podemos crecer. Claro, el tema de riesgo país es precisamente eso. Como un inversionista no conoce el contexto nacional, toma indicadores como el riesgo país, que dependiendo de las fluctuaciones hacia el alza o hacia la baja, identifican si está pasando algo, si la economía está estable de un país determinado. Como usted lo mencionó, desde finales de septiembre, de agosto hasta principios de septiembre, Honduras ha incrementado alrededor de 70 puntos base. Pasamos alrededor de 3.5 a 4.7 alrededor. Y esto lo que manda es una señal de que en Honduras están pasando cosas y genera incertidumbre y desconfianza. Y este incremento de riesgo país están asociados particularmente a dos acontecimientos. Uno,
es que Honduras salió efectivamente del CIADI, un organismo internacional para resolver disputas. ¿El CIADI tuvo que ver en este indicativo? Sí, porque Honduras salió del CIADI oficialmente el 28 de agosto, si más no me equivoco, y luego prácticamente se fue un domingo o un sábado, un fin de semana, y el lunes o el martes teníamos la noticia de videos o de narcovideos que vinculan a dirigentes importantes de Libertad y Refundación con el crimen organizado, con el narcotráfico, y esto evidentemente genera una especulación y una incertidumbre y desconfianza, además, no solo sobre la economía, sino también sobre el sistema judicial del país. Sí, y esto es lo que, estas son las cosas que realmente debemos de analizar e interpretar, ¿verdad? Que una cosa es lo que nosotros vimos y otra cosa es cómo nos perciben, y son importantes estas evaluaciones por el capital que puede venir. El inversionista, nadie va a venir a un lugar, por ejemplo, las invasiones es otro tema que está afectando la imagen de riesgo país, porque es un tema tampoco que se ha podido controlar ni manejar adecuadamente. Bueno, incluso en el informe del Estado, del Departamento de Estado, para Honduras, el tema de invasión es un tema bastante crítico para ellos, porque no solo pone en peligro las inversiones estadounidenses en nuestro territorio, que están más vinculadas con el tema agroindustrial, sino que también percibe de que en Honduras no se contribuye a solucionar porque es un problema que tenemos desde hace más de un año y que no lo hemos podido ni frenar ni solventar hasta este momento. Sí, tenemos mensajes que nos han escrito al 3182-5600 que vamos a compartir con nosotros. Dice, mire, los empresarios en Honduras solo hacen negocio con el gobierno, dice, no son inversionistas, hacen dinero en Honduras y lo van a invertir a otros países, nos dice este televidente. El próximo mensaje dice, Jo fue el que más invirtió en obras sociales, pero el dinero el pueblo nunca lo vio y todos se lo robaban. Lo que incrementó fue los rateros del erario público y la divisa que mandan nuestros connacionales donde están. Todos los incrementos al presupuesto es para robársela y de ahí comienza el calvario del pueblo año tras año. Y esta es la percepción del pueblo hondureño. Realmente, y eso es lo que preocupa. Y vemos de la clase política, de la clase empresarial. Bueno, es realmente... Voy a mencionar primero con el último comentario. Es realmente preocupante que todavía hay una percepción generalizada de corrupción en el país alrededor de los fondos públicos, particularmente ese tema de inversión social. Creo que cualquier gobierno que sea debe implementar mecanismos para transparentarlos. Y luego con los empresarios, bueno, al final hay de todo tipo, ¿no? Hay empresarios que sí están invirtiendo en nuestro país y hay otros que evidentemente tienen negocios con el gobierno o tienen negocios afuera. Lo cierto es que tampoco tenemos un clima para incrementar la inversión tanto nacional como extranjera. Y yo le doy un dato. Anualmente Honduras genera alrededor de 10.500 empleos formales, pero entran 100.000 al mercado laboral. Así que hay una desproporción que lastimosamente ni las políticas públicas del gobierno contribuyen a solucionar y no tenemos desde el sector privado la inversión necesaria para poder incrementar la generación de empleo formal en el territorio nacional. Y aquí es donde nosotros hemos mencionado, al final no se trata de si el gobierno o el sector privado trabajan solos, sino de la medida en que el sector privado y el gobierno puedan colaborar, vamos a poder generar mejores condiciones para los hondureños y no vamos a estar preocupados por temas como la pobreza, como la desigualdad, que son temas importantes, pero que llevamos años sin resolver, por ejemplo. Sí. ¿Usted sí cree que este presupuesto del 2025 va a ir más focalizado a la inversión social? Bueno, y a la inversión pública también, ¿verdad? Porque la infraestructura, carreteras, escuelas, sabemos que era difícil, por ejemplo, reparar 12.000 escuelas, ¿verdad? Hay que ver el porcentaje que tantas repararon durante ese gobierno. Bueno, la inversión productiva o inversión en infraestructura para este 2025, el gobierno la tiene alrededor de 26.000 millones de lempiras. Antes o este año la teníamos en 17.000 millones, hay un incremento significativo. 10.000 millones casi. Casi. Sin embargo, la inversión social la pasamos de cerca de 77.000 millones a 97.000 millones. Así que hay un componente todavía bastante fuerte de inversión social, de transferencias y donaciones, particularmente pago de subsidios a la población. Habría que ver, vuelvo y repito, los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que tengan los funcionarios de estos fondos. Lo peor que podemos hacer en este momento es que funcionarios utilicen el presupuesto general de la República que se financia con nuestros impuestos para poder generar de alguna u otra forma campañas políticas o electorales. Aquí es donde
por ejemplo, el Tribunal Superior de Cuentas debe jugar un rol fundamental, que es el órgano que rinde o que debe exigir rendición de cuentas a nuestros funcionarios públicos. Sí, y yo creo que aquí es donde se deben, usted sugiere, el licenciado Cafati, el hecho de que se mejoren los controles de transparencia por el bien del país y para mejorar todos estos indicativos, porque las elecciones primarias va a ser como un primer ejercicio, ¿verdad? Usted nos advertía, siempre que hay un proceso electoral, el riesgo país aumenta. Si no hay reglas claras, no hay transparencia, y el Congreso también ha afectado grandemente este porcentaje de riesgo país. Bueno, desafortunadamente tenemos el Congreso menos productivo, creo que en la historia democrática reciente al menos, del país. Un Congreso Nacional que ha estado caracterizado más por los días que ha dejado de trabajar que por los días que ha generado algo a favor del pueblo hondureño particularmente, y todas estas disputas que se han dado internamente. El panorama que visualizo personalmente en materia política para el próximo año es un panorama incierto y lleno de muchas dudas, donde, si bien es cierto, no se pone en duda el proceso electoral, pero sí el ambiente que estaría rodeando este proceso electoral primario y general. Y yo creo que nuestras autoridades y los partidos políticos deben poner de su parte y generar certidumbre. No podemos repetir lo que sucedió ayer en el partido de la selección, por ejemplo, donde hubieron incluso peleas entre diferentes segmentos de la población afines a diferentes partidos políticos, replicarlo en medio de un proceso electoral, porque esto sí sería devastador y solo generaría más desconfianza. ¿Debería haber un compromiso de nuestra clase política para frenar lo que podría convertirse en una violencia electoral? Bueno, debería haber un compromiso de los partidos políticos de celebrar elecciones de la manera más pacíficas y transparentes posibles y de evitar la violencia política a todas formas. Yo creo que al final del día es lo que quiere la población en general, y que este presupuesto no sea utilizado de alguna u otra forma para poder hacer uso de fondos públicos para proselitismo político o campañas electorales. Al final del día ocupamos reglas del juego parejas y que sean las mismas para todos. Sí, y yo creo que también aquí abogo también, bueno, ¿y cómo queda la ley de justicia tributaria en todo este circo? Porque eso, y el gobierno lo planteaba, la ley de justicia tributaria también era una de las imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Bueno, no fue una imposición, sino que fue una línea de partida donde el gobierno dijo, a partir de aquí podemos ir analizando todos los otros compromisos. No se ha cumplido y no quiere, o por esto no significa de que Honduras va a incumplir el acuerdo con el Fondo Monetario, porque estos acuerdos... ¿Usted cree que pase esa ley de justicia tributaria? Porque mire, llevamos casi 3 años ya intentando que se apruebe. Bueno, realmente creo que como está el panorama a lo interno del Congreso Nacional, ni la reforma tributaria ni cualquier otra ley tiene posibilidades de pasar. Están hablando de reformas a la ley electoral, por ejemplo. Muy difícilmente creo que se van a generar, al menos hoy, se van a generar los consensos para poder hacer esa reforma. Uno sabe que en política cualquier cosa es posible y el panorama cambia prácticamente de la noche a la mañana, pero el actual contexto de polarización política en el Congreso Nacional no da ni para aprobar la reforma tributaria y creo que ni para reformar la ley electoral. Si la parte electoral, que es la situación de que más les compete y que más les incide directamente, no se ponen de acuerdo, difícilmente con la parte de justicia tributaria o las reformas tributarias que pudieran generarse. Nosotros como sector privado todavía estamos a la espera de que la comisión de dictamen nos envíe el dictamen final. Además, el dictamen fue resocializado increíblemente. Bueno, el proyecto de ley fue socializado. El dictamen no lo conocemos, no sé si lo conoce alguien, realmente lo desconozco. Nosotros como sector privado aún estamos esperando para poder hacer los comentarios. Y nosotros siempre hemos dicho que no estamos en contra de la revisión de exoneraciones o esto que se ha mencionado por parte del gobierno, pero sí queremos que si hay reforma tributaria sea de la manera más responsable, porque lo peor que podemos hacer en este momento es generar más incertidumbre económica, que al final al que perjudica es el pueblo hondureño porque le restringe de puestos de trabajo formales. Yo creo que aquí viene la parte de transparencia en todos estos aspectos, porque lo que conversábamos, por ejemplo, en programas anteriores, si bien es cierto la exoneración, no hay que satanizarlas tampoco como tal, porque hay una competencia, ¿no? Honduras tiene competencia con Nicaragua, El Salvador, Guatemala, que son los países que tenemos un poco más cerca. Y hay una competencia y es dando estos beneficios. El problema es el abuso
de estos beneficios. Pero ese es un control que tiene que ejercerlo el propio gobierno. Exactamente, y a quien está que abusar, y a quien está abusando, desde el sector privado hemos sido muy enfáticos, hay que castigarlo con el peso de la ley, porque no se puede estar utilizando un beneficio que, si bien es cierto, le cuesta al pueblo hondureño de alguna u otra forma, estarlo utilizando erróneamente, pero el gobierno debe implementar estos mecanismos eficientes e independientes para poder revisar y sancionar a quienes estén incumpliendo con la ley. Y esto no solo es en el tema de exoneraciones, sino en cualquier otro aspecto de la vida. Quien esté incumpliendo debe aplicarse todo el peso de la ley. Exactamente, y eso es parte de lo que... Ahora bien, ¿qué otros aspectos relevantes encontraron ustedes en el presupuesto del 2025? Bueno, todavía lo estamos analizando, vuelvo y repito, nosotros hasta ayer en la tarde se publicó por parte de la Secretaría de Finanzas. Sin embargo, los aspectos más interesantes están relacionados a estos dos elementos, tanto la inversión social como la inversión productiva. Nosotros hemos mencionado en reiteradas ocasiones, y lo vamos a reiterar nuevamente cuando se nos invita al Congreso Nacional, el impacto de los subsidios en la economía. Nosotros hemos propuesto que deberían de irse eliminando gradualmente, por ejemplo el de los combustibles. Actualmente el gobierno subsidia un porcentaje de los combustibles, tanto regular, diésel como súper. Nosotros hemos dicho que deberían eliminar el subsidio a la gasolina regular y a la súper y solo concentrarlo en el diésel, porque es un combustible muy productivo, no solo genera energía, sino que moviliza a la mayor parte de la población y de los productos, ¿no? Sí. El tema de la energía eléctrica también debería irse reduciendo para focalizarlo única y exclusivamente en el segmento de la población más vulnerable del país, que es realmente quien lo necesita, y de esta forma contribuiría a reducir los costos financieros para el gobierno y redirigir estos fondos a realmente la inversión productiva y en infraestructura que se necesite. Y lo otro es poder analizar de alguna u otra forma dónde están concentrados esos mayores fondos de inversión, tanto productiva como social del gobierno, quiénes son las instituciones que lo están financiando, que lo están concentrando, y hacia qué áreas de la economía van dirigidos. Este análisis, vuelvo y repito, lo estamos haciendo en este momento, y cuando lo tengamos con mucho gusto lo venimos a compartir también con ustedes, para tener una visión más amplia, ¿no? Sí, porque hay muchas cuestiones que sabemos que también, viene otro gobierno, tienen que hacer una transición gradual, no es fácil, no todos los gobiernos van a tener esas políticas que se han mantenido. Yo sé que para muchas personas ha sido de mucho beneficio tanto el subsidio de la energía como del combustible, ¿verdad? Claro. Pero también, imagínense que lo elimine el próximo gobierno. También es un buen impacto económico en la familia hondureña, claro, en la economía familiar. Es que todas las políticas públicas en los países deben ser graduales en su implementación y en su eliminación. Tampoco como el sector privado estamos recomendando que mañana eliminen totalmente el tema de los subsidios, pero ya no podemos seguir manteniendo subsidios que equivalen a alrededor de unos 9.000, 10.000 millones de lempiras anuales, porque son gastos significativos para el gobierno, que al final son pagados con nuestros impuestos o con más endeudamiento. El tema del endeudamiento también es otro elemento que nos interesa poder analizar. Muy probablemente el gobierno en este último año sí va a tener que colocar deuda externa, algo que no ha podido colocar en los últimos 3 años, incluyendo de gobierno, y tendríamos que ir viendo también hacia dónde va dirigido este financiamiento externo y a qué áreas van a ir priorizadas. Sí. Bueno, el tiempo se nos ha agotado, licenciado Cafati, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Diálogo de Impacto. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, y quedamos con el compromiso de, cuando tengamos terminado el análisis del presupuesto, compartirlos con ustedes para poderles explicar a la población con más detalle hacia dónde van a ir nuestros impuestos. Queda agendado. Muchísimas gracias al licenciado Alejandro Cafati, economista del Consejo Hondureño de Empresa Privada, por habernos explicado más o menos todas estas políticas monetarias, estas políticas económicas que al final vienen a impactar directamente en los ciudadanos y cómo la política y la economía van ligadas. Esto es bien importante para que lo podamos analizar. Muchísimas gracias por su atención. Ya está Ani Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras. Yo soy Isquira, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.